Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, el Señor me les bendiga, un gusto estar nuevamente con ustedes para disfrutar este hermoso momento en la presencia del Señor. Me da mucha alegría poder compartir estos espacios devocionales que estamos teniendo donde buscamos el rostro de Dios en primer lugar. Durante toda esta pandemia y la cuarentena que tuvimos, pues nació este tiempo devocional. Un tiempo para buscar a Dios, un tiempo para amarlo, para estar en su presencia y para aprender de su palabra. Esta palabra que nos bendice. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tiene toda la razón. El pan nos alimenta físicamente, pero esta palabra nos alimenta espiritualmente. ¿Y cómo nos alimenta? Cómo nos bendice, cómo llena nuestro espíritu, cómo satisface nuestra posibilidad de estar en la presencia del Señor y quita nuestra hambre. Bienaventurados nosotros que tenemos hambre por la palabra del Señor, porque ella nos va a saciar. El Señor nos sacia a través de su palabra. Bienvenidos todos, quiero invitarles a olvidarse por un momento de distractores y de toda circunstancia. Vamos a tener unos minutos en la presencia del Señor, una búsqueda de Dios, un tiempo especial para buscar al Señor, para orar y para aprender de su palabra. Vivimos tiempos difíciles a nivel del mundo. En Colombia, nuestro país, estamos viviendo situaciones muy complicadas a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso, a nivel cultural. Bueno, ¿qué áreas de nuestro país no están afectadas? Creo que todas las áreas están afectadas y es donde necesitamos orar, pedirle al Señor que nos ayude a tener mejores momentos, mejores tiempos. Y es allí donde precisamente entramos nosotros como hijos de Dios para clamar, para orar y para transformar una sociedad que necesita indudablemente de la misericordia y de la bondad de nuestro buen Dios. Quiero invitarles hoy a tener este espacio devocional con su familia. Olvídese de cualquier cosa, son unos pocos minutos que vamos a tener hoy en la presencia del Señor. Y vamos a orar por usted, vamos a orar por sus necesidades y por las necesidades del mundo y tantas personas que viven hoy momentos de angustia, de dificultad, de necesidad. Pero la Biblia dice que el Señor está con nosotros y que estos momentos difíciles Dios también los usa para levantarnos, para ayudarnos, para restaurarnos, para darnos fuerza y seguir adelante. Entonces, les invito a orar. Cierre sus ojos, cierre allí su mente a otros distractores y pongámonos en la presencia del Señor. El Salmo nos dice: entren por sus atrios con alabanza. Alabe al Señor, alábelo, dele gracias a Dios por su bondad, gracias a Él por su misericordia, porque Él siempre está con nosotros, porque nunca nos falla, porque siempre nos bendice y nos fortalece. Padre Celestial, en esta noche, adornada Dios por tu presencia, saturada de tu esplendor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, como pueblo tuyo venimos ante ti, para orar, para clamar, para interceder delante de tu presencia, buen Dios. Te amamos, te adoramos, porque tú eres el Rey, tú eres el Dios digno de toda honra, de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor, de todo reconocimiento, de toda adoración de parte nuestra y de toda tu creación. Eres digno porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres eterno, eres único y soberano, y a ti venimos
para bendecir tu nombre y para adorarte, nuestro gran Dios, nuestro eterno Salvador. Queremos venir delante de ti, Señor, y traer nuestras necesidades, nuestras cuitas, nuestros problemas, pues tú eres nuestro Dios y a nadie más podemos acudir. Quiero presentar a cada familia que se une conmigo en este momento de oración, momento de intercesión, momento de clamor. Cada familia que se une para estar delante de tu presencia, Señor. Te los presento. Tú los conoces. Tú sabes qué momentos viven, Señor. Bendigo su cocina, que siempre haya alimento en su alacena, en su nevera, que siempre haya que cocinar. Bendigo la paz de estos hogares. No hay nada más importante que la tranquilidad y la paz. Tu palabra dice que es mejor un bocado de pan en paz que grandes manjares en casa de discordia. Yo te ruego por la paz de tu pueblo, de tus hijos. Buen Dios, clamamos delante de ti. Señor, te ruego por los que están sin empleo, para que les ayudes, para que abras puertas conforme a tu misericordia. Que la puerta que se abra sea la puerta que tú abres, buen Dios. Te ruego, Señor, que la armonía familiar, la fortaleza como familia se robustezca cada día y que tu misericordia esté donde esposos e hijos y padres vivan, Dios, fortalecidos en una unidad familiar digna de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Levantamos un clamor por nuestra nación, una nación que vive crisis política, Señor, crisis económica, crisis religiosa. Pues a ti venimos, Señor, porque eres nuestro Dios y esta es nuestra heredad terrenal mientras llegamos a esa hermosa ciudad celestial y santa llamada Jerusalén. Señor, esta es nuestra tierra que nos has dado por heredad terrenal y clamamos a ti para que nos ayudes a verla con mejores días, con mejores tiempos. De la misma manera, te pedimos por tu acompañamiento en esta situación de pandemia universal. Sabes que se está incrementando los casos de coronavirus. En Europa, Señor, hay unos rebrotes importantes de este virus terrible. Yo te ruego, por favor, Dios, escucha nuestra oración. Clamamos a ti. Ayúdanos a salir de esta pandemia y ayúdanos a salir, Dios, de la manera adecuada para que podamos tener un país, un planeta que se desarrolla sosteniblemente, que nos cuidamos los unos a los otros, incluyendo la naturaleza. En nuestra tierra colombiana bordeamos más de 24,000 personas, Señor, 24,000 y pico ya personas que han fallecido y por los que clamamos a favor de sus familias para rogarte que les consueles y que les ayudes a salir adelante y a seguir en tu gracia y en tu bondad. Señor, muchas gracias porque nos escuchas. Amén y amén. Gracias por orar conmigo, por estar aquí y porque juntos podemos elevar una oración al trono de la gracia. Dios los bendiga y muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso que podemos tener. Bien, seguimos con la palabra del Señor. En el día de ayer tuvimos un hermoso momento donde siempre les he invitado a usar la imaginación. Juan nos describe esta literatura apocalíptica porque a través de sus figuras lo que él pretende es que al escuchar la narración del Apocalipsis, las personas a las que les está escribiendo pues se puedan compenetrar con todas las figuras que él está usando y de esa manera entender el sentido profundo del Apocalipsis. Por allá en los primeros capítulos dice la Escritura, allí en el Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que escuchan estas palabras. Es decir, la invitación es
La invitación es a escuchar. Casi que a veces sería muy bonito poner un audio donde alguien con una buena voz nos relata el Apocalipsis y nosotros podemos usar de nuestra imaginación para ver tanta grandeza. Pues desde ayer empezamos a una grandeza extraordinaria que fue un panorama de la mansión eterna que el Señor nos ha dado y en la que Él está, ¿no? Juan es trasladado por uno de los 7 ángeles que paradójicamente fueron de los que habían derramado las copas de la ira de Dios sobre la gran ramera, sobre la gran ciudad de Babilonia o la gran ciudad de Roma, todos significados de una misma ciudad perversa que es la ciudad de Roma. Uno de estos ángeles lleva a Juan a un monte grande y alto y desde allá le da una perspectiva ya de otra ciudad distinta, no de la gran ciudad de Roma o simbólicamente la de Babilonia o la gran ramera. Esta es la ciudad santa de Dios, que se llama Jerusalén, no la Jerusalén física, la Jerusalén celestial que viene del trono de Dios. Pues bien, esta ciudad tiene un resplandor extraordinario, se ve un fulgor de ella increíble, maravilloso, y al verse ese fulgor increíble y maravilloso, uno pensaría que tiene propia luz, pero no es su propia luz, es la luz que irradia la presencia de Dios y del Cordero de Dios, que estando en ella irradia una luz extraordinaria. Ayer decíamos que es un poco como lo que le pasa a la Tierra no tiene luz propia, dependemos del Sol. El Sol emana su luz sobre nuestra Tierra y por ello tenemos vida en este planeta, por ese sol, por ese calor que nos da Él, por tantos procesos químicos que produce la llegada de esos rayos solares. De la misma manera esta ciudad no tiene luz propia, pero su luz es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Hemos dicho que la esposa del Cordero es la ciudad. Juan nos aclara en qué consiste la imagen de la ciudad santa de Jerusalén y nos dice que es la esposa del Cordero, que además se ha ataviado como la novia preciosa del Cordero. La gloria de Dios hace que esta ciudad pues resplandezca y además la muralla y las puertas, la muralla es protección. Es una ciudad donde al interior de la muralla hay un lugar de convivencia maravilloso, porque la gente que está al interior vive con toda la seguridad, con toda la tranquilidad. Además, la muralla presenta un adorno precioso. Es una ciudad hermosa. La muralla produce seguridad, produce tranquilidad, produce vida al interior de esta ciudad y produce un adorno hermoso. Tiene 12 puertas esta muralla, 12 ángeles que podríamos decir como ángeles guardianes, los nombres de las 12 tribus que se asientan, que están allí y que a través de las bases donde se asienta la ciudad hay 12 piedras con el nombre de los apóstoles del Cordero. ¿Qué nos significó eso? Pues significa que ese es el pueblo de Dios en su totalidad. Además, las dimensiones y los fundamentos de la ciudad es un cuadrado de 1200 estadios, utilizando la simbología numérica, que es el 12 un número perfecto y el 1000 un número perfecto, los multiplica hablando de esa perfección y le va a dar 12.000 estadios. Además, la muralla, ya no la ciudad, sino la muralla, tiene una medida de 144 codos, otra vez usando un poco los símbolos de los números, 12 por 12, 144. El material de la muralla es de jaspe, hermoso, es un material de piedra preciosa, maravilloso. Y la ciudad es una ciudad de oro puro. Por eso les digo, utilicemos la imaginación, porque nos quedaríamos cortos en pensar sobre la imaginación de cómo es esta hermosa ciudad. Las piedras preciosas adornan las bases de la muralla, que son por lo menos unas piedras que dijimos tenían algún parecido con el efod, el pectoral del sumo sacerdote en el tiempo antiguo.
Y pues la presencia del Cordero y de Dios hacen que la ciudad, toda la ciudad, sea un santuario divino. Pareciese ser que Juan, cuando ve la ciudad, inmediatamente empieza a buscar el santuario donde se adora a Dios y no lo encuentra, y entonces nos interpreta: es que en esta ciudad, en la presencia del Cordero y del que está sentado en el trono, hacen que la ciudad toda sea un santuario para Dios. Y eso es bastante hermoso. Además, que como ya lo dijimos al comienzo, la ciudad es iluminada por la gloria del Señor. Pues bien, a partir del versículo 24 del capítulo 21 que estamos leyendo, 21-24, nos vamos a encontrar con otro panorama, otras cosas interesantísimas de esta ciudad. Vamos a leerlo. Capítulo 21, versículo 24, dice así: las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día y en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escritos en el libro de la vida del Cordero. El ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era tan claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus siervos le adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor les dará su luz y ellos reinarán por todos los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. Juan nos va a seguir insistiendo en algo, y es que la ciudad no tendrá noche. Va a estar totalmente iluminada por el resplandor de la gloria de Dios, lógicamente, y del Cordero. Los pueblos antiguos y los niños, y yo diría que no solamente los pueblos antiguos y los niños antiguos, sino nosotros como modernos de hoy, le tenemos miedo a la oscuridad. Era un tema muy particular. En el nuevo mundo que el Señor nos está proponiendo en el Apocalipsis, ya no habrá terror porque la presencia de Dios ilumina todo y la oscuridad se va a desaparecer. Eso para esa cultura que tenía tanto miedo a los terrores de la oscuridad, pues ya empezaba a tener una tranquilidad. Se imaginaban una ciudad santa, construida de esta manera, como ya lo hemos definido, y ahora se la imaginan sin terrores y sin temores representados en la oscuridad, porque Dios lo está iluminando todo. El autor habla como si las naciones todavía existieran, y es probable que su intención es mostrar la supremacía de la nueva Jerusalén. Es como el centro de los pueblos, y las puertas de esta nueva Jerusalén santa no se van a cerrar nunca para recibir las ofrendas de las demás naciones que la ven como la ciudad santa de Dios. Entonces es una representación de demostrar la centralidad de esta nueva Jerusalén. Algo importante que nos lo empieza a narrar el texto bíblico es que en esta ciudad no hay lugar para los malvados. Dice el versículo 27, nunca entrará nada impuro ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Entonces, allí nos está diciendo que nada profano va a entrar en la hermosa ciudad santa de Dios, ni los que cometen abominaciones, ni la mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida.
es la esperanza de una ciudad distinta, habitada por unas personas distintas, incluyendo a los mártires, estos mártires que dieron la vida por causa de Dios y que no se rindieron ante el imperio. Los fieles que no prestaron su atención para la bestia ni para el dragón, ni se dejaron marcar en su frente ni en sus manos. Recordemos que son pensamientos y acciones diabólicos al estilo de la bestia. Pues ese grupo de personas es los que están inscritos en el libro de la vida. Todos los que hemos decidido caminar la vida con todas nuestras fallas, con todos nuestros errores, pero cada día mejorando, y hemos decidido por Cristo, por el Señor, por caminar entendiendo que Él es la imagen que debemos seguir. Por eso el versículo número 27 va a decir que los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Ahora sucede algo maravilloso, y es que la ciudad ha sido descrita por el exterior. La muralla, las piedras preciosas en las que está basada la muralla, el material de la muralla, la extensión de la gran ciudad de Jerusalén, la santa, la espiritual. Se nos ha contado los nombres que tienen, que son los nombres de las tribus y los nombres de los apóstoles. Se nos ha narrado magníficamente la ciudad, pero ahora nos quiere dar un detalle el escritor bíblico, y es mostrarnos y describirnos un poco el interior de la ciudad. ¿Les llama la atención el interior de la ciudad? Pues miremos el capítulo 22. Dice que el ángel le mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y cada lado del río crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 2 veces al año, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Bueno, mire qué maravilla. El río de agua de vida y los árboles de vida. Eso nos encontramos al interior de la ciudad. Después de describirnos la belleza de la ciudad externamente, ahora el ángel decide mostrarle a Juan un río que recorre la ciudad. Y este cuadro sí que nos recuerda el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ya desde la altura de Génesis, nos decía que había un río que regaba el huerto del Edén y hacía que fuese fructífero. Por allá en Génesis capítulo 2, versículos del 8 en adelante, usted va a encontrar este hermoso río. Ezequiel también dice que había un río que salía del templo de Dios. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 en adelante. El salmista, por allá en el Salmo 46, nos dice que había un río que alegraba la ciudad de Dios, esa ciudad hermosa. Además, el profeta Joel en el capítulo 3, versículo 18, dice que saldrá una fuente de la casa del Señor. Mire esa concepción que los judíos y que luego la literatura apocalíptica en cabeza de Juan nos va a describir un río que está en el interior de la ciudad. Zacarías también en el capítulo 4, versículo 8 va a decir que hay aguas vivas que salen de la Jerusalén, de Jerusalén, pues. Entonces, es un concepto que nos quiere decir que hay una vida abundante que Dios provee para su pueblo y lo hace gratuitamente. Gratuitamente. Miremoslo, versículo 1 y 2, repitamos esta lectura preciosa. Dice que el ángel le mostró a Juan un río limpio de agua de vida, y era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Todo lo que hemos dicho del Antiguo Testamento. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida. Otro elemento. En medio de la plaza, ¿sí? En medio de la calle principal de la ciudad, a una y otra orilla del río, hay un árbol de vida que da fruto 12 veces. Y una vez cada mes, y sus hojas, o sea, su fruto, el fruto que es el alimento,
además de fruto, produce unas hojas medicinales, sirven de medicina. Es decir, no hay dolor, no hay enfermedad, porque esta medicina, las hojas del árbol, sirven para sanar a las naciones. Entonces, tener a disposición el alimento de la vida, la condición del hombre en el paraíso, por allá en Génesis capítulo 2 y 3, donde el hombre estaba tranquilo. Ahora Juan se imagina a un lado y a otro lado del río, árboles de vida que tienen hojas medicinales. ¡Qué gran ciudad! ¿Se la están logrando imaginar? Toda la grandeza y esplendor que en el exterior nos mostraron, ahora nos muestran un río que da una vida abundante. Por allá Jesús le dijo a la samaritana que si conociese el don de quien hablaba con ella, de su interior correrían ríos de agua viva. Bueno, esta ciudad tiene esos ríos de agua viva. Ya ustedes saben de quién estamos hablando un poco, porque es el Espíritu de Dios el que produce esa vida maravillosa. Y aparte de ello, entonces Juan empieza a imaginarse que de un lado y otro lado de este río hay un árbol de vida que tiene hojas medicinales para todas las naciones y que es medicina para todo el ser y todas las naciones. Entonces se tiene a disposición al interior de esta ciudad esa tranquilidad de una vida en abundancia. Ahora, el escritor bíblico no se va a quedar solo con eso, sino que a partir del versículo 3 nos va a dar un poco las funciones de los redimidos allá en esa hermosa ciudad. Dice que ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. No, las maldiciones quedaron a un lado, se acabó eso. Que allí al interior de la ciudad se ha puesto la morada de Dios y nos la representa como el trono de Dios y del Cordero que va a estar en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese lugar maravilloso que Juan nos está describiendo? Pues adorar a Dios. La actividad de los redimidos en el cielo, recuerden lo que dijimos ayer del cielo, en el cielo es la felicidad de los salvos, es estar adorando al Señor permanentemente, y se menciona el culto que se va a hacer con el Señor, ¿no? Sus siervos lo adorarán. Es un culto, es un momento, es precioso de los siervos de Dios que representan el servicio al Señor en honor a aquel que se merece toda adoración. Es como un sábado eterno, dirían algunos biblistas, ¿no? El sábado en el Antiguo Testamento y para el pueblo judío era el día del Señor. Ahora la adoración no se circunscribe meramente a un sábado, se circunscribe a todo el tiempo, llenando la felicidad de los santos hijos de Dios y adorándole por los siglos de los siglos. Un sábado eterno. Como si esto fuese poco, el versículo 4 dice algo que a mí me llama poderosamente la atención. Dice, lo verán cara a cara. Cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Dos cosas interesantísimas. Lo primero, lo veremos cara a cara. Por allá en el Antiguo Testamento, a Moisés se le ocurrió decirle a Dios, Dios, yo quiero verte. Y Dios le dijo, Moisés, pues estás pidiendo algo muy complicado porque no hay un ser humano que me pueda ver y vivir. Y allí en una especie literaria que se llama antropomorfismo, que Dios tomó forma humana, dice la Escritura que metió un poco en una hendidura de una peña a Moisés y pasó la gloria de Dios, ¿no? Y el monte tembló, bueno, una cosa impresionante, y Moisés alcanzó a ver la espalda de Dios. Dios no tiene espalda, es espíritu, pero esto es un antropomorfismo. Pero no pudo ver a Dios. No pudo, porque en ese momento no había hombre que lo viese y viviese. Ahora en este versículo 4, Juan nos está diciendo que como el resplandor de esta ciudad es que en ella habita Dios y el Cordero, no solamente eso, sino que el trono está dentro de la ciudad, veremos cara a cara al Dios Todopoderoso.
Qué extraordinaria visión, ¿verdad? Y en ese mismo versículo 4 dice, y llevarán su nombre en la frente. También evoca un recuerdo del Antiguo Testamento donde el sumo sacerdote tenía en la frente una cinta de oro, una diadema que decía santidad a Dios, santidad al Señor. Significaba su supremacía como sumo sacerdote y además su pertenencia a Dios. Bueno, ahora todos los redimidos por Dios vamos a tener una cinta en nuestra frente que significa propiedad y que significa nuestro sacerdocio delante del Señor. Es la cumbre de los bienes que Dios ha prometido para aquellos que lo seguimos a Él, que somos fuertes y que seguimos adelante con Él. ¡Qué espacio maravilloso! Y termina el versículo 5 reiterando algo que nos ha dicho permanentemente y es: no habrá noche. Los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos. Significado absoluto: una comunión eterna en el cielo con nuestro Dios hermoso. Entonces miremos qué panorámica la que Juan nos ha descrito de la ciudad. Nos la ha descrito por fuera y por dentro. Nos describe una muralla perfecta que nos permite estar al interior de la ciudad tranquilos. Una muralla de 144 codos, 12 por 12, una muralla de piedras preciosas, una muralla que tiene los 12 nombres de los apóstoles como base, una muralla que tiene piedras preciosas, es más, es construida en piedra preciosa de jasper, una muralla que tiene 12 ángeles, 12 puertas abiertas, una ciudad cuadrada que tiene 12.000 estadios como gigante, demostrando que hay una multitud para habitar en ella. Y ahora, en este momento, nos muestra una panorama interna de un río de agua viva y un árbol al lado y lado del río que produce frutos, y aparte de producir frutos, produce hojas medicinales, y al interior de la ciudad está el trono de Dios y del Cordero, y la ciudad no tiene oscuridad, la ciudad siempre está radiante, las puertas siempre están abiertas, no entra nada malo en esta ciudad, y los hijos de Dios le adoran permanentemente, y no solamente le adoramos permanentemente, sino que ahora, como culmen de los bienes, le vemos cara a cara. Cara a cara, nos encontramos con el Dios que está sentado en el trono y el Cordero, cara a cara, y allí le adoramos por siempre. No hay oscuridad, todo es luz, y los que vivimos allí, según el versículo 5, reinaremos por todos los siglos de los siglos. Pues qué imagen maravillosa. Uno cierra los ojos y cuando entiende esto, definitivamente se puede sentir extasiado por la descripción de Juan sobre la hermosa ciudad. Pues esa ciudad somos usted y yo. Formamos parte de esa ciudad, porque somos la esposa del Cordero, la novia del Cordero, que luego va a ser la esposa del Cordero. Y por eso vale la pena seguir adelante, vale la pena servir al Señor, vale la pena fortalecernos en su fe, vale la pena que si pasamos por dificultades, por luchas y por crisis, nunca nos echemos para atrás, siempre fortalecidos en nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar y a disfrutar de nuestra imaginación con semejante panorámica de la ciudad celestial. Padre celestial, en esta noche realmente nos emocionamos. Juan sabía que cuando escuchábamos semejante narración nos íbamos a emocionar. Por lo menos los de aquella generación que escucharon por primera vez el Apocalipsis se sentían tan plenos. Y ahora nosotros que lo volvemos a escuchar mucho tiempo después, no dejamos de sentirnos plenos y maravillados por tu bondad y tu gracia. Muchas gracias, buen Dios. Queremos estar en tu presencia y adorarte por los siglos de los siglos y verte cara a cara y disfrutar de la luz y el resplandor de tu gloria. Bendigo a cada persona que puede escuchar este tiempo devocional
y aprender de tu palabra. Amén y amén. Pues muy bien, amados, ya entramos en el capítulo 22, el último capítulo. Como que ahora nos sentimos que nos hace, como que quisiera uno continuar viendo esta maravilla. Pues ya entramos en la parte final del último capítulo de nuestro estudio del Apocalipsis, pero yo espero que nos hayamos llenado de esa confianza y esa esperanza de los hijos de Dios, que tenemos en el Apocalipsis un libro de victoria, de derrota del mal, de derrota de las huestes de maldad, pero de victoria de Dios y de sus hijos. Mañana nos vemos a las 8 de la noche. Muchas gracias por estar conmigo en este tiempo hermoso. Dios los bendiga y no nos olvidemos de algo. El escritor a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, dijo que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Mil bendiciones. El manual del maestro. La instrucción de vida.